¿Ya? ¿Estamos? Ok. Los judíos y la ley. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, Ah, y conoce su voluntad instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. El 21, leemos. Tú pues predica que no sea de hurtar. Tú pues predica que no sea de hurtar. Sigo. sí. Tú que dices que no sea adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo, Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Bueno, es un texto, podríamos sentir un poquito así, medio, ¿verdad? Complicadillo, porque hablan precisamente sobre los judíos y la ley. Y algo que tal vez que antes de que podamos desmenuzar, porque vamos a hacerlo todos juntos, desmenuzar los versículos, es importante entender el contexto en que Pablo estaba hablando. Y creo que cuando entendemos más o menos en qué ambiente Pablo, o sea, qué era lo que estaba pasando alrededor cuando Pablo hizo la carta, nos ayuda a entender un poquito más los textos. Entonces, todo alrededor trata de los judíos que vivían en Roma, que por cautiverio, por toda la situación que se vivió en muchísimos años antes, muchos de ellos no estaban en Israel, sino que habían tenido que huir, y había un grupo de judaizantes o de judíos que vivían en Roma, en el Imperio Romano, y pues ellos eran bastante estrictos. Cuando la iglesia empieza a crecer, o la iglesia naciente nace en Roma, Pablo no los conocía. Pablo no fue el que fundó esta iglesia. Se dice que la iglesia fue el producto del día de Pentecostés. En Hechos 2:41 nos dice, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si alguien lo puede leer, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pareciera que ese momento, cuando Pedro empieza a predicar y viene el Espíritu Santo, y dicen que muchos escuchaban en su propio idioma el mensaje del Señor, habían muchísimos gentiles, no todos los que estaban ahí eran judíos, había muchos gentiles y muchos de ellos regresaron a sus lugares de donde vivían, y parece que esos nuevos creyentes son los que han fundado la iglesia de Roma. Entonces la iglesia de Roma está creciendo, es pequeña pero va creciendo, y están los judaizantes haciéndoles la guerra constantemente.
porque para ellos lo más importante era que todos los que, o sea, que todos los que se llamaran cristianos cumplieran la ley que ellos cumplían, ¿verdad? Que los judíos tenían. Y el tema es la relación tensa que había. Pablo sabía que había una relación tensa entre los cristianos y los judíos. Y entonces él se para sobre eso para poder hablarle a la comunidad cristiana. Entonces, hay dos grupos a los que cuando Pablo está hablando, hay dos grupos a los que él se refiere. Uno es, acá en los versículos nos dice que hay dos tipos de personas. Las personas que hablan, el tipo de gente que busca a Dios de corazón, pero hay otro grupo que lo que busca es cumplir la ley al pie de la letra. Entonces, esa es más o menos el contexto en que se desarrolla, digamos, los versículos que vamos a leer. Ahora, si podemos leer, vamos a ir del 17 al 20 y tratar de desmenuzar qué es lo que nos comunica en estos versos. ¿Amén? Dice el versículo 17, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. ¿Qué les comunica? Pablo le está hablando, parece que a los judíos, ¿verdad? O sea, la carta va dirigida a los judíos. Sí. ¿Qué es lo que les comunica lo que Pablo está diciendo? Que ellos se enorgullecían, ¿no? Cuando dice que se glorían, ¿no? En la ley, que como que ellos sabían la ley y eso se enorgullecían de eso, ¿verdad? Sí. Algo importante es que para ellos era muy importante el ser judío. Entonces, el tener el título de judío, a muchos de ellos, los judaizantes, pues, se daban el derecho de ver a los demás hacia abajo, ¿verdad? Como tú eres gentil, tú no tienes las oportunidades que yo tengo. ¿Sí? A mí me gusta el versículo 21, que es un poquito más, dice, en fin, tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo. Parece que Pablo les está diciendo, te crees más importante que los demás porque eres judío, pero anda y vive a la altura de lo que tú crees. Sí. Es interesante, a mí me gusta mucho el versículo, hace algunas referencias, estos primeros versículos que dice, vamos a ver en el 19, el 18, dice, vamos a ver, voy a ver completo, porque está medio vestido. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de su relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. O sea, él está diciendo, tú que crees que sabes todo porque conoces la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos. Es interesante cuando dice guía de los ciegos, cuando nosotros pensamos en alguien, si tú eres guía de un ciego, se supone que tú estás bien claro hacia dónde vas, ¿verdad? Porque la persona que estás guiando está confiando en ti. O sea, si un ciego no puede guiar a otro ciego, porque no, los dos van a caer en alguna, o sea, se van a hacer daño. Entonces, los judíos se sentían que ellos tenían la luz y que ellos debían supuestamente de guiar a los demás, aunque su actitud, por lo que vemos que Pablo está diciendo, no era esa. Su actitud no era de ser guías a los que no sabían, porque en ese momento los que no sabían, para ellos eran los gentiles. Estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Este me gustó porque hace referencia hace referencia al Antiguo Testamento, cuando Dios llama al pueblo de Israel
y le dice que ellos son testigos, que ellos van a ser luz a las naciones o a los pueblos. Es interesante porque lo que está haciendo Pablo es, ustedes consideran, se saben y se creen lo que Dios les dijo, porque Dios se los dijo, que van a ser luz a las naciones. O sea, ustedes son un faro para que la gente venga y los vea. Y ese fue el propósito. Si vemos en el Antiguo Testamento, después de que Dios hace el llamado a Abraham, es que sean de bendición a todas las familias de la tierra, que van a ser, que son luz para ayudar, para atraer a los demás y que puedan conocer quién es el Dios verdadero. Esa era la tarea del pueblo de Israel. Y aquí Pablo se refiere a esto, dice, y luz de los que están en oscuridad. Ellos sabían que esa era una parte de sus responsabilidades. Instructor de ignorantes, maestro de sencillos. O sea, es todo lo que ellos se creían que ellos eran. Y les está hablando directamente a lo que está apelando a la ley, al llamado que Dios les hizo desde Abraham hasta la época. Y me llama mucho la atención, dice instructor de ignorantes, maestro de los sencillos. O sea, está como dándoles todo sobre la mesa. Estos sois, o sea, los judíos, o sea, judaizantes, esto es lo que sois. Esto es todo lo que vosotros decís que sois. Y luego viene en el 21, como la parte más fuerte, ¿verdad? Dice 21, podemos leer el 21 y el 21 y al 23. Vamos a leer. Todos del 21 al 23. Ajá, los dos versículos. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe comer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrando la ley. Pablo les está llamando, o sea, les está dando, sí, les está dando palo porque el tema es, decís que hacéis todo esto, pero no vivís a la altura de vuestras convicciones. Y les está llamando la atención a ser consistentes con las enseñanzas que ellos dicen, que ellos, ¿verdad? Que se supone que ellos se captan. Nosotros somos esto, nosotros tenemos, nosotros podemos, nosotros somos guía. Recordemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, donde hay unos judaizantes que están haciéndole la vida imposible a los gentiles, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esto en mente. Cuando Pablo está hablando a judaizantes que quieren poner algunas reglas a los gentiles y no les dejan tranquilos. Entonces hay una tensión entre ellos. Versículo 24. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Me llamó mucho la atención el comentario que leí sobre este versículo, porque habla que en la mente de los gentiles son todos los que no son judíos. Entonces, en la mente de los gentiles, cuando hacían una reconquista de un pueblo, estaban conquistando al Dios también, al Dios de su pueblo. Entonces, cuando lo reconquistan, es una forma de decir, o sea, el Dios de ustedes no es fuerte y realmente nosotros hemos podido vencer sobre él. Entonces, cuando el pueblo de Israel es dominado por los otros imperios, que una y otra vez sucedió, vemos las formas en que el Señor en Isaías muchas veces habla con el pueblo y le dice, yo los voy a traer, yo los voy a proteger en medio de toda la situación, pero para los gentiles en su mente, ellos creían que Dios era un Dios débil, porque en su mente era, nosotros pudimos vencerlos y los trajimos, pero vez tras vez Dios se levantó y los ¿cómo se llama? Y los levantó en alto y les trajo y les dio las promesas que Él siempre les había dado, les había dicho y siempre las cumplió. Y cuando hablan de ese versículo en el 24, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, es la forma en que los judíos
los judaizantes están trabajando todo lo que tiene que ver con la ley, los gentiles ven sus acciones y entonces la reacción, dice el libro, muchas veces, el comentario que leí, es que el pueblo decía, el pueblo que veía, los gentiles que veían a los judaizantes, sus valores están aquí, ellos viven acá, entonces su Dios realmente no es un Dios fuerte, porque ellos hablan que de eso se tiene que hacer, pero ellos viven de esta manera. Como muchos políticos, ¿no? Bueno, un poquito, que a veces nos dicen esto y hacen otra cosa, ¿verdad? Sí, así. Entonces, me llama mucho la atención porque nunca lo había visto de esa manera, pero cuando estabas leyendo un poquito sobre el trasfondo, decía de la importancia o sea, cuando está hablando de que por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, es porque ellos no vivían a la altura de las convicciones que Dios, o sea, de lo que ellos hablaban y decían que Dios les mandaba a hacer. Versículo 25 al 27. ¿Alguien que lo quiera leer? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como incircuncisión? Esa es la circuncisión para los judíos era algo, digamos, importantísimo. Lo vemos desde Abraham, ¿verdad? Cuando iba a circuncidar a Isaac. Y es una tradición para los judíos hasta el día de hoy. Y eso les daba seguridad, les daba una certeza, somos parte de, porque cumplían, por eso está hablando Pablo, les habla de esto porque ellos le estaban pidiendo a los gentiles que se circuncidaran. Y había una tensión constante porque ellos querían que los gentiles hicieran lo que los judaizantes sentían que era lo correcto. A ellos eso les daba seguridad, pero Pablo lo que les dice, les dice es que realmente la seguridad tiene que ser por la obediencia a Jesucristo y no por lo que ellos hacen. Los fundamentos de los judaizantes eran en base a lo que ellos hacían, sus acciones, lo que ellos podían cumplir. Y muchas veces, bueno, sabemos que nadie podía cumplir la ley porque la ley es muy demandante, ¿verdad? Hay cosas que no podemos cumplir porque somos humanos. La única manera en que podemos agradar a Dios es obedeciendo su palabra. Pero para los judíos eso era, digamos, la parte más importante, y por eso estaban dándole caña, haciéndoles la vida imposible a los gentiles, presentando sus leyes, sus requisitos, sus ritos para que los judíos lo hicieran. Y pensando en todo esto, ¿cómo eso nos habla hoy? O sea, quiero escucharles. ¿Qué les comunica? O sea, ¿les recuerda algo? ¿Trae remembranzas de algo de lo que vivimos actualmente? Es que tiene que ver mucho con el día a día y con lo que somos, porque él está soltando a que no sean hipócritas, y habla de la igualdad, ¿no? De que